Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Bueno, ahí veíamos ese Dios del Nuevo Testamento, ese Dios que Ramón no entiende por qué tantas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ese Dios envía a su único Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios también, para que pague por todos los pecados, los de adelante, los de ahora y los de adelante. vendrán. Todos los pecados perdonados por su santísima sangre. Jesucristo dice, vengo a enseñarles al Padre, quien me ve a mí ve al Padre, ese mismo Padre que abrió el Mar Rojo y que hundió a una generación. Ahora nos queda cuál es la ventaja de este Dios del Nuevo Testamento. Un Dios que ha manejado el mundo con justicia y con misericordia. Si no, el mundo fuera un caos. Omar. Pues para empezar, hay un solo Dios. El Señor Jesús lo que vino fue a explicarnos en qué consiste este Dios, porque habíamos perdido el concepto de Dios, habíamos perdido el amor a Dios y Dios se convirtió en este ser castigador. Entonces el Señor Jesús lo que viene es a, como él mismo lo dice, no a eliminar la ley, sino a darle cumplimiento. Y por eso veíamos en ese pasaje, en ese video que vimos, que el Señor une el primer mandamiento, el amar a Dios y amar al prójimo, los pone en uno solo, pero no como novedad, porque ya eso está en el Antiguo Testamento, pero decidimos fijarnos en otras cosas. La ventaja, entre comillas, de ver este Dios es que no es cualquier Dios, sino que es el Dios personal al que podemos llamarle Padre, ya que es creador. Entonces, el Nuevo Testamento, a través de la persona de nuestro Señor Jesús, es un despertar. Es un abrir por fin los ojos, y dice San Pablo, y todavía aún así vemos la cosa a través de un velo. Aún así, el Dios que se nos muestra lleno de amor, no lo vemos tal cual es, pero llegará un momento en que sí, y por eso entonces este anuncio no es solo a partir de la fe, sino sobre todo de la esperanza, porque dice San Pablo, en esperanza fuimos salvados. Ramón, viendo la historia de Jesucristo, y tú que describes muy bien cómo era Jesucristo, que te baja un poco los ánimos de ese Dios del Antiguo Testamento o sigue? No, mira, fíjate, Jesucristo es un ser espectacular. O sea, yo entiendo que la humanidad necesita hoy día de eso. O sea, yo creo que los 10 mandamientos es lo que debe reinar hoy día en la sociedad. O sea, independientemente de mi forma de pensar, reconocer de que sin esa facilidad que se nos prestó en aquel momento,
no nos estuviésemos comiendo vivos unos con otros. O sea, necesitamos tener la esperanza, necesitamos tener esa luz que nos guíe en un momento dado, que no podemos permitir que la oscuridad sea lo que nuble nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. No podemos en ningún momento doblegarnos ante la claridad que debe existir entre cada uno de nosotros y nuestros semejantes. Tenemos que respetarnos, tenemos que seguir sin cesar ese camino que solamente nos llevará a la tranquilidad espiritual, a la tranquilidad con el prójimo, a la tranquilidad con la comunidad, con el clima, con todo. Pero independientemente de eso, Jesús es un ser especial. Todavía no entiendo por qué fue que lo mandaron para acá, a que pasara todo lo que tuvo que pasar, pero es parte de lo que tuvo él que vivir. Estaba escrito que así pasara. Me imagino el miedo que ese señor estuvo en el momento cuando pensó que su padre lo había abandonado. Y entiendo que Jesús es un ejemplo que todos debemos seguir. Pero más que todo, déjame decirte algo. O sea, A ver. yo entiendo que independientemente de todo, hay que luchar todos los días por tratar de ser un mejor ser humano. Omar, Jesucristo de alguna manera, iba a decir redimida al Padre, pero eso suena muy feo. De alguna manera borra esa imagen del Dios del Antiguo Testamento con toda su bondad, con toda su misericordia, como se ha mostrado a través de los siglos hasta hoy. Sí, pues a mí me llama la atención de que el problema que nuestro Señor Jesús tuvo con los judíos no fue la imagen de Dios. No hubo conflicto, el Señor por lo visto no cambió ninguna imagen de Dios, sino que nosotros estamos entendiendo la imagen de Dios desde nuestro siglo XXI. Ahora, desde nuestro siglo XXI el Señor sí la cambió. O sea, el Señor Jesús sí viene a mostrarnos que habíamos entendido mal y que por lo tanto hablamos equivocadamente de Dios y atribuimos a Dios cosas que quizá no eran de Dios, como hacemos nosotros. Me fue bien y pude salir salvo y se mataron otros. Eso fue Dios. Bueno, vamos a ver, porque así como yo me salvo por Dios, así los otros se mataron por Dios. Entonces, la lectura humana que nosotros hacemos es muy limitada. Pero desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, el Señor Jesús sí viene a cambiarnos la idea de Dios porque vuelve a poner las cosas en su lugar y a dar el cumplimiento debido y a no quitar ninguna tilde, sino a poner las tildes donde van según el alfabeto, el alfabeto hebreo. Diácono. Yo tengo una visión porque yo mantengo el mismo Dios con Jesucristo. Jesucristo viene a hacer lo mismo que estuvo haciendo Dios Padre desde el principio, diciéndole al hombre cómo debe vivir. Pero el hombre ni obedece a Jesucristo con su nueva expresión de misericordia, ni tampoco complació a Dios que le decía por dónde debían caminar, le señalaba el camino y también lo castigaba cuando se desviaban. Viene Jesús y se vuelve todo misericordia, pero nosotros no tenemos misericordia con nadie. Vivimos haciéndole juicio a todo el mundo y vivimos condenando a todo el mundo. Entonces, Jesucristo, bueno, viene con otro método, pero la esencia es el mismo Dios que viene a tratar de salvarnos a nosotros. Desde el capítulo 3, donde el hombre le falta, del libro del Génesis, de donde le falta el hombre, Dios viene diciéndole a la gente, no, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y eso mismo hace Jesús, nos señala el camino, pero no tomamos el camino. No lo toma ni uno ni el otro, ni toma el del Antiguo Testamento, ni toma el Nuevo. Nosotros estamos. Por ahí, por ejemplo, le dice, tú quieres ser mejor, ama al enemigo, porque al amigo lo ama todo el mundo. Entonces, tú quieres ser diferente. Entonces, ustedes lo oyeron ahí que le dijo, ama al enemigo. Y nosotros no somos capaces de amar a la esposa que nos cuida de noche. Ramón, quiero explicar lo de la silla azul.
Por favor. La silla azul es que ustedes, los televidentes, tienen en Hablemos Claro un espacio. Ramón una vez se sentó conmigo, estábamos hablando y me dijo, bueno, pero Dios tiene un... Digo, no, yo vamos a hacer un programa, vamos a aclarar eso. Y lo aclaramos aquí, ya lo hemos aclarado. Y entonces, todo aquel que quiera sugerir un tema, pues puede ir a nuestro correo electrónico, a nuestras redes, llamarnos y con muchísimo gusto se sienta en la silla azul y con muchísimo gusto también le traemos personas que desde el punto de vista científico, social y desde el punto de vista teológico poder ver ese tema y desarrollarlo. Eso es la silla azul. Bien. Así que tú sigues como invitado cuando tú quieras para la silla azul. Si quieres para discutir el Armagedón. Así que quiero agradecerle a los tres. De verdad que ha sido un placer. Y que no sea la última vez. Bueno, yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué Dios necesitamos hoy? ¿El del antiguo o el del nuevo? Porque, por ejemplo, para un caso que hay por ahí de Odebrecht, yo creo que el del antiguo sería bueno. Pero dime, Ramón, el mundo de hoy, ¿cuál necesita? No, necesitamos el nuevo, necesitamos esperanza, necesitamos mirar hacia el futuro con optimismo. Y mano dura con la criminalidad. Y necesitamos que de vez en cuando el papá te diga cómo es que la cosa tiene que hacer, porque como decía ahorita Omar, el padre te castiga, te da pau pau. Entonces necesitamos que nos manejemos bajo ese perfil. La familia, tú quieres decir. Todo, ok. Omar, ¿qué Dios necesitamos? ¿El del antiguo? El Dios, no el del antiguo o el del nuevo, sino Dios enteramente. Por eso que decía Ramón, o sea, nosotros necesitamos ser corregidos porque el que corrige es porque ama, pero igual necesitamos mucho de la misericordia, porque hasta que no aprendamos a caminar vamos a tener que contar con la ayuda constantemente de Dios. O sea que en ese sentido necesitamos el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios de siempre, pero revelado a través de Jesucristo. Diácono. Yo mantengo lo mismo. Por suerte no hay dos Dios, porque necesitamos el mismo Dios, el mismo que se reveló a través del Señor Jesucristo. Ahora, para mí quien necesita un cambio es la humanidad, que necesita que se vuelva hacia Dios, tal como el mismo Dios le dice, no quiero sacrificio ni oblación, lo que quiero es que sean misericordiosos, lo que quiero es misericordia. Y nosotros nos empeñamos en destruir a los demás seres humanos, y aunque nos le quejamos a Dios de que hizo esto, de que hizo aquello, nosotros no cedemos en el camino. Así que la humanidad se vuelva a ese Cristo y se encontrará con el Dios del Antiguo Testamento, porque uno y otro conducen. Bueno, uno conduce al otro todo el tiempo. Estuvimos de acuerdo en varios puntos, por lo menos, por lo Ramón. Menos, al final. Al final, fíjate cómo es la cosa. Muchas gracias a todos ustedes, al diácono, Omar, Ramón, muchísimas gracias por venir. A ti siempre.